Eusko Alkartasuna Madrilen herriaren ahotsa izango da. Madrilen ere, Euskal Herritarroi dagozkigun erabakiak hartzen direlako, Eusko Alkartasunaren ahotsa entzutea funtsezkoa da. Herritarron ongizateak kezkatzen gaituelako. Mileuristen lan baldintzak kezkatzen gaituelako. Pentsioen kopuru bajuak kezkatzen gaituelako. Inmigranteen bizi baldintzak kezkatzen gaituelako. Familiek hilaren amaierara iristeko dituzten zailtasunak kezkatzen gaituelako. Prezioen igoerak kezkatzen gaituelako. Zentral termikoen kutsadurak kezkatzen gaituelako. Eusko Alkartasunak justizia soziala aldarrikatuko du Madrilen. Planteamos propuestas concretas para cada uno de los temas que acabo de enumerar. No entramos en la subasta de propuestas de quién da más, como el lamentable espectáculo que nos ofrecieron en la precampaña el señor Rajoy y Zapatero en la danza de euros. Es mentira que no nos importa la Euskadi real, como le gusta afirmar a Patxi López. Sabe que tenemos planteamientos y propuestas concretas, pero no entra a debatirlas. Esta misma semana, Eusko Alkartasuna reivindicaba la capacidad de decidir en materia de innovación. A los 3 días llegó la respuesta de los socialistas. Calcaron miméticamente nuestro acto, fueron al mismo lugar, intentaron justificar la falta de inversiones, pero no plantearon ninguna propuesta. Ya me gustaría debatir al respecto con el señor Buell, que no ha aparecido todavía en ningún debate que se ha producido en Guipúzcoa. Al PNV le pido que aclare cuál es su modelo de sociedad, qué propuestas plantea para el marco vasco de relaciones laborales, qué política económica plantea, cuáles son las inversiones estratégicas para Euskal Herria. No vale criticar al gobierno de Zapatero en campaña electoral cuando ellos, con su voto favorable a los presupuestos generales del Estado, han avalado la falta de inversiones en Euskal Herria. Erkoreka, Erkoreka dice ser el megáfono de Euskal Herria en su página web. Megáfono distorsionado. Coherencia y compromiso son los valores que han afinado la voz de Eusko Alkartasuna en Madrid. Eusko Alkartasunaren beste ardatz nagusi bat giza eskubideak dira, giza eskubide kolektiboak eta banakakoak, eskubide zibil eta politikoen alde azaldu gera beti, injustizia guztiak salatu ditugu. Alderdien legearen kontra azaldu gera, lege honen derogazioa eskatu dugu, ilegalizazioen kontra azaldu gera, aldiz, alderdien legearen helegitea aurkezterakoan ez genuen ezker abertzalearen babesik izan. Ilegalizazioen aurka ez zuten Eusko Legebiltzarrean jarrera bateraturik nahi izan. Beraz, demokrazia lekziorik ez ezker abertzaletik. Eta ausardia eskatzen diegu. Ausardia. Eta ez du inoiz justifikaziorik izan. Ez du Euskal Herria ordezkatzen, mehatxua ez da herri eraikuntzan erabiltzeko erraminta bat. Beraz, ezker abertzaleari, anuetan hasi zuen ibilbidea jarraituz, banaketa egiten jakin dezala eskatzen diogu, politika alde batetik eta kanpora. Todas las ideas
Todos los proyectos políticos deben y tienen que ser defendidos en igualdad de condiciones. Sin embargo, son muchas las personas que en Euskal Herria no pueden desarrollar su trabajo en condiciones normales. Mostramos nuestro apoyo a todas las personas amenazadas, pero independientemente de la opción política de cada uno, queremos que también se reconozca que el quehacer diario de Eusko Alkartasuna contribuye para que cambie esa situación. Eta giza eskubide kolektiboen defentsan, Eusko Alkartasuna autodeterminazio eskubidearen alde azaldu da beti. Hori da Eusko Alkartasunaren estatutuetako lehen artikulua. Erabakitzeko eskubidea herri orori aitortzen zaion printzipio demokratiko bada. Beraz, Kosobotik haratago ikusi behar da. Lituania, Letonia, Estonia, Txekia, Eslovakia, Eslovenia, hoiek ere adibide dira. Frantziak ez zuen Esloveniaren independentzia onartu nahi izan. Eta 15 urte beranduago, Eslovenia da gaur egun Europar Batasunako lehendakaria. Ikasgai hau ondo ikasi dutelako Europako gainontzeko estatuek, bakarrik gelditu da Espainia Kosovoren kasuan. Quebec eta Eskozia gertuago ditugun adibideak dira. Baina gatazka politiko guztiak desberdinak dira. Hala ere, denek elkarrizketa eta negoziazioaren bidez konpondu dira. Eta denek erabakitzeko eskubidea dute amankomunean. Horregaitik, Euskal Herriaren gatazka politikoaren konponbidearen muina, elkarrizketa, negoziazioa eta erabakitzeko eskubidea izango da. Diálogo y negociación para un nuevo pacto político. Diálogo y negociación para un nuevo marco jurídico político que recoja el derecho a decidir. No queremos hablar más de transferencias pendientes y sí de la capacidad de decidir. Derecho a decidir porque queremos pronunciarnos si queremos o no queremos vivir juntos. El Partido Popular volverá a modificar el Código Penal para castigar a quien someta a consulta al pueblo vasco. Por eso suena a chiste el eslogan de Rajoy que viene a decir por una despolitización y modernización de la justicia vota el Partido Popular. ¿Acaso es ejemplo de una justicia independiente el macrosumario 1898, el cierre de Egunkaria o el encausamiento de la mesa del Parlamento Vasco? De Zapatero, lamentamos que haya finalizado la legislatura calcando miméticamente la estrategia iniciada por Aznar. Por tanto, diga lo que diga su eslogan «Somos diferentes», han resultado ser lo mismo. Lamentamos las afirmaciones tan tajantes de Zapatero en contra del diálogo, la negociación y el derecho a decidir. Le servirán para recabar votos en España, pero carecen de credibilidad en Euskal Herria. Derecho a decidir, que para Eusko Alkartasuna significa la capacidad de ejercer el derecho de autodeterminación. Y en ese momento Eusko Alkartasuna dirá «independentzia».